A esta hora saludamos con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, economista. Bienvenido a nuestro programa. Quisiera, por favor, buenos días. Una primera evaluación de lo aprobado la noche anterior, anoche, sobre el proyecto de simplicidad tributaria. No lo hemos podido revisar a fondo por obvias razones, está apenas aprobado, no ha sido publicado, pero pues ya se han colado algunas de los análisis que se hicieron la noche anterior en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el suyo? Sí, la ley tiene una sola finalidad, que es lograr recaudar unos 600 millones de dólares, que no es para salvar el déficit fiscal, es más para alinearse a la ruta que Ecuador ha trazado desde marzo de este año con el Fondo Monetario Internacional, intentando mantenerse dentro del programa para poder lograr el financiamiento que complete los 10.000 millones de dólares que era lo planeado en el arranque. La ley excluye los artículos que no tenían mucho sentido analizarse en el proyecto de ley anterior y se enfoca solamente en la parte económica, en el formato que tiene el tema legal. El ponente ha podido incorporar algunos artículos que fueron escasamente discutidos en la comisión. Sin embargo, eso pasa en la Asamblea y eso habrá que ir chequeando si el presidente de la República va a vetar algo o va simplemente a acogerse a lo que ha resuelto la Asamblea. Yo esperaría que el presidente de la República rápidamente dé la aceptación para que pueda esa ley entrar en vigencia antes del fin de año. Algunos conceptos generales, entonces analicémoslo. Lo aprobado la noche anterior, lo que va a generar es entre 500, 550 millones de dólares. Creo que no llegan a los 600 millones de dólares, economista. Usted me dirá cuál es su criterio allí. Pero lo que hace es tapar un hueco, es decir, vamos a las soluciones a corto plazo. Pero a largo plazo todavía falta ¿qué? Otro informe, otro proyecto de ley, otras reformas, o qué es lo que falta hacer ya a largo plazo para lograr una dinamización de la economía. Ya, si cuantificamos que el hueco fiscal hoy día es 3.500 millones de dólares, el proyecto de ley no tapa el hueco fiscal. Lo que hace es achicar el tamaño del déficit fiscal, esperar que el gobierno avance también en el incremento en la gasolina extra para de alguna forma completar 500 o 600 millones en esta ley, 600 o 700 millones en la extra y compensar los 1.500 millones de dólares que tenía la expectativa del gobierno de incrementar recaudación vía 3 puntos del IVA que no lo pudo utilizar. Y el gobierno lo que está haciendo es de alguna forma achicando el tamaño del déficit fiscal. Recordemos que el gobierno recibe un país con un déficit fiscal arriba de 5.000 millones de dólares y claramente está intentando entregar un país con un déficit fiscal por debajo de los 3.500 millones de dólares. No es poca cosa, quizás falta mucho por hacer. Sin embargo, es importante destacar que hay que ir achicando el tamaño del déficit fiscal y mientras más rápido lo hagamos, más rápido podemos ir pensando en el crecimiento económico, dado que no puede existir las dos cosas al mismo tiempo. Pero le pregunto, para poder lograr esos 1.000 millones adicionales que se necesitan para tapar el hueco fiscal y para lograr una verdadera dinamización de la economía, ¿qué se necesita? ¿Otro proyecto? ¿Vamos a poder ir haciendo las cosas en el camino? ¿Se van a ir generando oportunidades? No sé si usted, ¿cuál es su visión a largo plazo para poder lograr realmente una corrección, digamos, de los defectos económicos que tiene el sistema? Sí, mire que el tema del déficit fiscal está causado fundamentalmente por la caída del ingreso petrolero. Hace unos 4 o 5 años el petróleo le generaba al fisco más de 5.000 millones de dólares. Hoy día, con las completas de este año, quizás le genere 2.000 millones y para el próximo está apuntando a que le genere 2.700 millones. Y los impuestos este año van a ser algo así como unos 14.700 millones. Para el otro año el gobierno ha presupuestado algo menos. ¿Y qué le falta al gobierno? Tratar de ver cómo recorta el gasto corriente, que es donde no ha trabajado. El gasto de capital lo ha achicado lo más que ha podido. Quizás este año con las completas también podremos llegar a 6.000 millones de dólares. Y el gobierno no creo que haga mucho más en el camino hacia adelante, más que entregar una economía estable a un nivel de déficit fiscal moderadamente alto, que son los 3.500 millones de dólares. Y ojalá le pueda entregar al siguiente gobierno en los siguientes
16, 18 meses a un déficit fiscal al menos por debajo de 3.000 millones para que sea el siguiente gobierno el que pueda ir corrigiendo el tema fiscal, donde claramente hay todavía problemas en el déficit que atender y el financiamiento que sigue siendo caro. Las medidas, digamos que también se exigían como correctivas para poder generar recursos al Estado, que en este caso se estarían desviando o desperdiciando por otros lados, pues todavía están sobre la mesa. Dentro de este proyecto que es recaudatorio, todavía no se las ha abordado, como por ejemplo la renegociación de la deuda china, o se habla también, lo vuelvo a conversar con usted, del tema de la intermediación petrolera. Es decir, se habla de correcciones ya más macro que pueden generar gran cantidad de dinero y que pueden evitar, digamos, nuevos incrementos de impuestos, o que lo que se ha incrementado ahora no sea por 3 años, sino a más largo plazo, en el caso de algunas medidas. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ve la posición del gobierno en este sentido, de realmente tomar el toro por los cuernos para poder hacer correcciones a fondo? Sí, un gobierno débil como el actual, un gobierno que no tiene fuerza política, que el gobierno arrancó débil, lo demostró su debilidad con el decreto 883, ojalá el gobierno logre plantear adecuadamente el incremento de la gasolina extra y el gobierno pueda trabajar en pasar el mensaje al sector privado, que es el que tiene que dinamizar la economía. Al sector privado le quedan debiendo todavía la eliminación de la salida de divisas, hay que hacer una reducción, pero no lo puede hacer porque no ha podido incrementar la recaudación. El tema de los impuestos para los que venden más de $1 millón, esa parte lo más probable es que en la percepción del gobierno pueda hacer que encuentre un mecanismo que compense en el futuro para poder tener esa recaudación vía algún esfuerzo para controlar elusión, para controlar evasión tributaria. Es decir, hay que todavía esperar poco del gobierno y mucho más del sector privado, donde el tema de la renegociación de la deuda china puede contribuir en algo, pero si no corregimos el tamaño del déficit fiscal, si no lo controlamos, lo mantenemos bajo un rango de 3.000 millones, ojalá inclusive menor, no hará mucho sentido refinanciar deudas, igual tengo que tomar deuda nueva a tasas muy altas. ¿Qué es lo que prevé usted en ese sentido? ¿Habrá nueva emisión de deuda en los próximos meses como parte de la... En los próximos los 500 días, millones no son suficientes. Sí, en los próximos días lo más probable es que el Fondo Monetario se reúna en Washington, analice los informes de la segunda y tercera revisión, dé visto bueno a lo que Ecuador ha trabajado, hagan el desembolso de $500 millones que estaba previsto para cerrar este año con un financiamiento del Fondo Monetario, algo así de $1.500 millones. Se ubicaría Ecuador dentro del programa con el fondo, se mantendría en el programa. Podría ajustar la meta de esto de reducir 5 puntos en 3 años, quizás se ajuste a reducir 4 puntos en 3 años. Eso es lo más probable que ocurra antes de finalizar el año, con lo cual el riesgo país tendería a disminuir a la espera de la corrección en los combustibles, sobre todo en la gasolina extra. Y el gobierno, en la medida que pueda hacer gasto más eficiente, tratará de mejorar la situación fiscal para el año 2020. Ojalá que el gobierno piense bien en el esquema de monetización de esos dos activos importantes. En lo personal, preferiría que el gobierno no avance la monetización, preferiría que el gobierno vaya en alguna gestión de administración para poder tener los recursos en el largo plazo y no tener que hoy día venderlos para pagar los sueldos, ¿no? Creo que el gobierno debe hacer una tarea mucho más fuerte que simplemente la fácil de vender los muebles para pagar la comida. Perfecto, me tengo que quedar con eso. Economista, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.